último elemento del discurso científico, que es la discusión. Y la discusión es, digamos, el nivel más alto de discurso científico, es el nivel más alto de discurso científico. ¿Por qué? Porque se trata primero de una conversación aclaratoria, ¿no? Bueno, todo en materia de discurso es una conversación. Ya dijimos que la ciencia debe ser conversatoria, debe ser conversación, ajá, debe ser comunicación, debe ser una actividad social, ¿no? Pero tratándose de la discusión, la conversación se vuelve aclaratoria, es decir, se vuelve una discusión que tiene como finalidad aclarar o despejar dudas acerca de un tópico científico en el área del conocimiento que se trate. Ajá, esa es una de las características. La otra es para comparar lo investigado. Esa es la otra característica de la discusión científica, que se hace comparación de lo investigado. Cuando dos científicos discuten, lo que tienen que hacer, entre otras cosas, es comparar lo que uno de ellos encontró, lo que uno de ellos investigó, con lo que el otro encontró o con lo que el otro investigó. Son dos científicos que están comparando los productos o los resultados de su investigación científica. Esto es parte o esencia de la discusión. Pero vean ustedes, desde luego aquí el requisito es lo que ya dijimos, ya con lo que dijimos de la difusión, de la divulgación y de la difusión. En la discusión el requisito básico inicial es de que esa conversación se lleva a cabo entre científicos dedicados a labores de ciencia de la misma área del conocimiento, para que puedan entonces hacer aclaraciones y comparaciones acerca de sus resultados de investigación. También implica un diálogo profundo. Es un diálogo profundo. No es una, no es una simple conversación casual o una plática de cuates, ¿no? O un chismorreo. No, no. Es un diálogo profundo acerca de un tópico científico. La discusión debe tener esa característica, diálogo profundo, no superficial, no acerca de cosas que todo mundo conocemos, no, son tópicos profundos, complejos, muy específicos, muy concretos, y esto es característica de la discusión científica. Desde luego utiliza un lenguaje especializado, porque entre científicos esta comunicación y esta discusión científica se sustenta, por supuesto, con base en un lenguaje especializado. También es importante la comunidad científica. ¿Por qué? Porque la discusión científica en cualquier área del conocimiento, ya sea por ejemplo, en el ejemplo que estamos diciendo, en la medicina o en el derecho, la discusión científica jurídica se tiene que realizar o se realiza al interior de una comunidad científica. Al interior de una comunidad científica. Y así tenemos, por ejemplo, históricamente, ejemplos históricos, por ejemplo, el Círculo de Viena, por ejemplo, ¿no? Que era un grupo de científicos que discutían acerca de tópicos profundos y de nuevos conocimientos que se estaban obteniendo en ese momento, ¿no? El famoso Círculo de Viena, ¿no? Entonces es esta comunidad científica en la que ocurre la discusión científica precisamente, ¿no? En las universidades, por ejemplo, hay, hay grupos de investigadores que idealmente, lo que hace un rato les decía, ¿no? En México esto es ideal.
aunque en otros países sí se lleva a cabo de manera muy aguda, muy interesante. En México, bueno, es muy incipiente esta actividad. Sí la hay, pero es muy incipiente, ¿no? Eh, pero bueno, en las universidades, por ejemplo, en México hay grupos de investigadores que están reunidos en lo que se llaman cuerpos académicos. Estos cuerpos académicos son grupos de investigadores que trabajan sobre, que hacen esto, hacen esto precisamente, o idealmente deben hacerla, ¿no? Deben hacerla, la discusión científica, ¿no? Aunque repito, en México no es, y sobre todo en nuestra universidad, no es esto tan frecuente ni tan continuo, pero sí hay cuerpos académicos y estos se les considera ya como una comunidad científica en donde ocurre o debe, repito, debe idealmente ocurrir la discusión científica. Y otra característica es de que hay una continuidad en esa discusión. O sea, no es nada más de que la comunidad científica o el cuerpo académico hoy se reunió y hoy discutió sobre algún tópico científico y, y ya no lo vuelve a hacer en un año, en 2 años, ya no lo vuelve a hacer. Solamente lo hizo una sola vez. No, la discusión científica tiene como característica la continuidad. Ujú. La continuidad, es decir, que debe de ser de manera continua la discusión, de manera concatenada. Debe ser de esta manera para que pueda haber una renovación del conocimiento, por supuesto. Ajá. Otra característica de la discusión científica, que es parte ya dijimos, es parte del tema del discurso científico en las ciencias sociales. Otra característica, otra cualidad de esta discusión científica es de que se tratan temas o tópicos de frontera disciplinar. De frontera disciplinar. Esto está relacionado con la característica de diálogo profundo. Frontera disciplinar significa significa que estamos discutiendo estamos discutiendo conocimiento científico de límite, de frontera. ¿Qué es esto? Esto significa que estamos discutiendo conocimiento científico de vanguardia, de vanguardia. Es lo último lo último en conocimiento científico sobre esta materia. Ajá. Por eso se llama frontera disciplinar, porque es de frontera, de límite. Ajá. De límite. Por ejemplo, ahorita, y para utilizar un ejemplo actual, ahorita, por ejemplo, continúa la discusión científica acerca de las vacunas contra el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Continúa esa discusión científica y continúa esa investigación. Y entonces los científicos que están desarrollando las vacunas y que han desarrollado los tratamientos, hacen discusión científica, pero de frontera, de frontera. O sea, ellos específicamente parten de lo último que se sabe, del conocimiento de vanguardia que hay acerca de las vacunas, por ejemplo. Esto para utilizar un ejemplo de actualidad, que es lo que hoy en día estamos nosotros viviendo, más bien sufriendo, el tema de la pandemia, ¿no? Eh, pero bueno, entonces la discusión científica tiene como característica que debe ser también de frontera, de vanguardia. Debe ser una discusión de conocimiento científico límite, o sea, lo último que hay. Ajá. Esa es una característica. No revisamos lo que hace 200 años, lo que hace 200 años dijo, lo que hace 200 años por ejemplo, eh, lo que hace 200 años dijo en Estados Unidos uno de los autores del Federalista acerca del constitucionalismo, que está considerado como producto científico constitucionalista. Sí lo estudiamos
como estudio, como conocimiento. Pero a nivel de discusión científica ya no revisamos eso, revisamos lo último que hay, ¿no? Partimos de lo último que hay, no de lo que se dijo hace 200 años o de lo que dijo Aristóteles hace 2000 años, ¿no? Partimos de lo último que hay de conocimiento de frontera, por eso es frontera disciplinar. ¿Ah? Partimos de lo que hay de vanguardia en materia de conocimiento. Otra característica es la colegiación científica, que está relacionado con el tema de la comunidad científica. Y esta colegiación científica significa la reunión de varias personas, que es la colegiación, ¿no? Es un colegio. Un colegio es una reunión de varias personas, y esta reunión de varias personas que deben ser científicos está propiamente destinada, esta colegiación, esta reunión, propiamente destinada para producir conocimiento nuevo, para hacer investigación y para producir conocimiento nuevo. Esta es otra característica de la discusión científica que se lleva a cabo a través de la colegiación científica, ¿no? Otra es que debe haber controversia permanente. Controversia permanente. ¿Esto qué significa? Significa, y está relacionado por supuesto con la parte de la crítica que hace un rato comentábamos, la parte de la crítica. La controversia permanente significa que, derivado del análisis continuo que se hace a través de la discusión científica, es deseable y es necesaria, no solo deseable, no solo permitida, sino que además es deseable y es necesaria la controversia permanente, la controversia derivada de la crítica y derivada de ese diálogo profundo y de ese análisis de las ideas y de esa comparación de las ideas de los otros científicos. Es necesaria esta controversia que deriva de todo eso para que a partir de esa controversia, se pueda construir nuevo conocimiento. Ajá. Y además históricamente incluso está demostrado que a partir de movimientos, por ejemplo, hablando de ciencias sociales, está históricamente demostrado que después de movimientos revolucionarios, o sea, de controversias fuertes, después de eso viene una etapa de estabilidad y de mejoría en el estatus social de que se trate, ¿no? Por eso la controversia siempre es importante, siempre es necesaria la controversia, porque esto nos permite a todos ser mejores y sobre todo en materia de ciencia es muy importante que haya controversia permanente. Controversia permanente. Ojo, no significa que los científicos se estén agarrando a golpes entre ellos, ¿no? Esto significa que debe haber controversia con los productos con los productos de la investigación. Ajá. Voy a controvertir o voy a criticar el producto, no a la persona. Ojo con esto. Se controvierte, se critica, se refuta el producto de la investigación de una persona, no a la persona. No a la persona específicamente. Ajá. Y esta controversia permanente nos va a permitir, y ha permitido históricamente, generar conocimiento nuevo. Ajá, generar conocimiento nuevo. Hay un fenómeno, seguramente ustedes ya lo observaron, ya lo percibieron. Hay un fenómeno, yo no sé si sea un fenómeno propio de México, ¿no? Que yo sospecho que sí, ¿no? Yo hipotéticamente creo que sí, pero bueno, es un fenómeno que consiste en una epidemia, una especie de epidemia en la que todo mundo felicita a todo mundo, ¿no? ¿No? Ya estamos en una moda, en un estilo, en una forma de hacer las cosas en la que todo el mundo felicita a todo mundo por cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque nadie se quiere controvertir con nadie, ¿no? Porque es mejor y es más cómodo no discutir con nadie, ¿no?
Es más cómodo, si veo que alguien tira basura en la calle, ay, pues es más cómodo, no le digo nada porque voy a alegar con él y voy a discutir y voy a alegar y me voy a controvertir. No, es más cómodo, mejor no le digo nada, ¿no? Y como no le digo nada, pues va a seguir haciendo eso y todos vamos a quedarnos estancados en una misma situación, nadie vamos a mejorar, ¿no? Entonces es más cómodo felicitar a la gente por cosas sin sentido, ¿no? Seguramente ustedes ya se habrán percatado de eso. Eso ocurre mucho, con mucha frecuencia, desgraciadamente, en el ámbito académico, sobre todo en el ámbito académico del derecho, del área del derecho, desgraciadamente. Ocurre muy frecuentemente esto de esta epidemia de la felicitación, ¿no? De felicitarse por cualquier cosa, por cosas hasta sin sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil eso, o es más cómodo, es más agradable, es más bonito que estarse controvirtiendo con los demás. Pero el problema es de que felicitándonos todos con todos nos quedamos en una zona de confort y nunca nadie mejoramos. Y en materia de ciencia, por eso es muy importante la controversia permanente. El verdadero científico, el verdadero científico es el que permanentemente está controvirtiendo, claro, con estas características de la ciencia, no a lo loco y no al ahí se va, sino con estas características del método científico. El verdadero científico es el que está permanentemente controvirtiendo las ideas de los demás científicos. Ajá. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nos permite o es posible que el conocimiento crezca, que el conocimiento se renueve, por supuesto. Ajá. Entonces, bueno, esta debe ser, idealmente, repito, debe ser una característica de la discusión científica, sobre todo en la ciencia social, claro, en cualquier área del conocimiento, pero aquí estamos hablando de las ciencias sociales, por supuesto, ¿no? Y la última la última característica de la discusión científica en el área de las ciencias sociales es la refutación plausible y continua. ¿Qué significa esto? Que, que todos debemos aceptar la posibilidad de que el conocimiento científico que ahora está establecido puede estar equivocado y puede refutarse. Ajá. Eso es lo que significa la refutación plausible y continua. Uh-huh. Debemos en ciencia debemos de estar conscientes de que puede haber conocimiento que esté equivocado, que en un momento se consideró que era verdadero y que estaba en lo correcto, pero que a lo mejor con una investigación más profunda o con una discusión más puntual, de pronto descubrimos que no era tan correcta, ¿no? Y se puede refutar. Debemos aceptar y debemos estar conscientes que cualquier conocimiento es refutable. Hay posibilidades de refutarlo. Ajá. Claro, hay posibilidad, no significa que todo el conocimiento esté equivocado, por supuesto que no, pero debemos estar abiertos, el verdadero científico y la verdadera discusión científica debe estar abierta, o debe estar abierto, el verdadero científico debe estar abierto a que el conocimiento que cree tener sólido y comprobado puede estar equivocado y puede ser refutado. Y también debemos estar conscientes de que esto puede ocurrir de manera muy continua, muy continua. Esta es otra característica de la discusión científica, sobre todo en materia en el área de las ciencias sociales, de que es posible que se refute no solamente una vez, sino las veces que sean necesarias. Desde luego, con fundamento, con base en lo que habíamos dicho de la observación, la evidencia, la experimentación, la contraejemplificación, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh.